Esta predicación la titulé ¿Cómo vencer a Satanás? Y vamos a comenzar en la primera carta de Juan, capítulo 5. Y dice la palabra de nuestro Señor así: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El que ha nacido de Dios, ¿sí? O sea, en el Espíritu, porque nosotros nacimos en la carne y como tal, pues de nuestro nacimiento ya éramos pecadores. O sea, por eso Pablo decía, en pecado me concibió mi madre. O sea, cuando estaba siendo gestionado en el vientre de su madre, el rey David, eso era lo que decía. Y de igual manera nosotros, ¿sí? Porque el pecado entró al mundo a través de Adán y de Eva, ¿sí? Pero el pecado fue roto y fue vencido a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros nacimos de Dios, no somos carne, ahora somos espíritu. Y por eso dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda verdad. Esa es la evidencia para vivir una vida en santidad y para vencer al maligno. Dice que el maligno no nos toca, ¿sí? Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo, que es el maligno, ¿sí? Que es el Dios de este siglo, que ha cegado los ojos de los desobedientes, de los rebeldes y de los que están ahí en el mundo, ¿sí? Porque no es para toda la palabra, Por eso dice, sabemos, dice el apóstol Juan, sabemos, y nosotros también debemos de saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. O sea, ya nosotros no estamos en el pecado, ¿sí? El que está en el mundo está en el pecado, ¿sí? Porque está ignorante de las escrituras de nuestro Señor. Pero una persona que dice ser cristiana debe de vivir una vida de obediencia, una vida bajo sujeción de los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Señor ya estableció a través de su palabra. No es que hagamos nosotros lo que queramos. Dios nos demanda lo que Él nos enseña a través de su palabra. Dice, no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Tenemos la protección de nuestro Dios, ¿sí? Jesucristo nació de quién? No nació del hombre, nació de Dios a través de su Santo Espíritu, que fue engendrado en el vientre de María, ¿sí? Pero Él no fue a través de cordón umbilical de María, lo sustentó el Espíritu Santo, le dio el crecimiento y la gestación dentro de Él. Hasta que nació, por eso Él es 100% Dios, 100% hombre. Porque el hombre ya está contaminado. La sangre del ser humano ya está contaminada. Pero el Espíritu Santo nunca ha estado contaminado. De igual manera Jesús, siendo hombre, nunca pecó. ¿Sí? ¿Por qué no pecó? Porque Él vivía en el Espíritu Santo. Y porque Él vino a cumplir un plan y un propósito divino del Padre aquí en la tierra. ¿Sí? Restaurar lo que se había perdido, ¿sí? Todo el mundo estaba fuera del plan de Dios, ¿sí? Tenía que venir Jesús el Mesías, el Salvador del mundo, y a través de Él tuvimos entrada nosotros. El maligno no llega a tocarlo y nunca nos va a tocar. Vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, pero mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si tú tienes una religión, no solamente te va a tocar, te va a hacer que tropieces, que caigas, es más, hasta te va a matar, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Si tú vives en el Espíritu, tú vives una vida en santidad. Tú vives una vida espiritual,
No vives una vida carnal, satisfaciendo los deseos y las pasiones de tu carne. Así vive el mundo. La iglesia de Jesucristo no practica eso. La de Jesucristo, no estoy diciendo la de un hombre, para que no se vaya a equivocar. La iglesia de Jesucristo, ¿sí? Porque hay muchas congregaciones que hacen sus averías, ¿sí? Blasfeman, hacen herejías, o sea, hacen todo lo indecente que no es grato delante de los ojos de nuestro Señor. Dice el 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos, tú tienes que saber de quién eres hijo. Tú tienes que saber qué es lo que haces, cómo lo haces y para quién lo haces. Si tú dices que Dios es tu Dios, tú tienes que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Porque sería una congruencia que tú digas que el Dios del cielo es tu Padre y no lo conozcas. Tenemos que conocer las virtudes de nuestro Dios. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Si tú dices ser un hijo de Dios, y si no, pues eres el hijo del diablo. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que saber conocer el carácter de nuestro Dios. ¿Sí? Él no va a apapachar el pecado. Él nos va a corregir, Él nos va a disciplinar, Él nos va a enseñar, Él nos va a preparar, Él nos va a capacitar para hacer lo que Él ya tenía preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. No es nuevo lo que estamos haciendo. Esto Dios ya lo tiene desde antes que existiera todo. Claro, se está dando en este momento porque era el momento perfecto de Dios para la vida de cada uno de los que estamos aquí o los que están en otra iglesia. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Aquí no está gobernando nuestro Señor, aquí está gobernando Satanás, ¿sí? Y Él es el que ha cegado el entendimiento del ser humano. Él es el que tiene el gobierno, el control, ¿sí? Por eso a multitudes, millones los tiene esclavizados en el alcohol, a millones los tiene esclavizados en la droga, otros en el robo, otros en el secuestro, otros son avariciosos, codiciosos, otros son adúlteros, otros son fornicarios. O sea, el mundo está gobernado por Satanás. Pero si tú dices ser hijo de Dios, tú tienes que tener el poder de la palabra, el conocimiento pleno de la palabra para pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? Por eso Pablo le decía a Timoteo, he peleado la buena batalla. Hay muchos que no saben ni pelear, porque no atesoran la palabra, porque creen o piensan que por estar en una iglesia ya todo está bien. No, mi amada, que hay que pelear, ¿sí? ¿Qué está haciendo el ejército israelita? ¿Está nomás ahí sentado orando? No, él está peleando físicamente, ¿sí? Sus enemigos también son de carne, también son espíritus, pero son espíritus malignos, demoníacos, y quieren atormentar a la gente. Y si nosotros no nos damos cuenta, no saben ni cuándo te va a tener bajo control. Nosotros tenemos que estar orando, velando cada día, cada mañana, cada noche, para no entrar en tentación. Una persona que no tiene ocupación es una persona vulnerable. Tenemos que ocuparnos en hacer nuestros quehaceres, en hacer nuestro recoger, asear la fuente de nuestro trabajo. Siempre la mente ocupada. Una mente que no está ocupada es un instrumento poderoso para que Satanás esté bombardeándola, mandándole puros dardos, y tarde o temprano van a caer en ellos. La va a hacer que caiga, que tropiece. Así de que, dice el 20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Tenemos que conocerlo, nos da el entendimiento. No dice que te deja todo bruto, todo neófito, no. Nos da la sabiduría, nos da la inteligencia. ¿Cuándo? Cuando tengamos temor de nuestro Dios.
Si tú no tienes temor de Dios, tú no tienes a Jesús, tú no tienes al Espíritu Santo, tú vives una religión, una tradición, una costumbre. Porque en Proverbios nos enseña que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es su inteligencia. Para saber vivir aquí en este mundo tienes que conocer las Escrituras, ¿sí? Y no estar a tientas, ¿sí? Estar ahí más o menos, ¿por dónde me voy a ir? No, tenemos que tener el conocimiento pleno de lo bueno y de lo malo, de lo de Dios y del maligno. Sí, la gente que no tiene el conocimiento, que no se le ha revelado la palabra, es porque todavía está cegado. ¿Sí? Y el que te ciega no es Jesucristo. Jesús es luz y cuando la luz llega, todas esas cegueras salen, se disipan. ¿Sí? Cuando Jesús llega a tu vida, esa es la evidencia en un cristiano, que ya puedes ver lo que no mirabas. Ahora hablas diferente a como hablabas, caminas diferente, vives diferente. Y es un proceso, sí es un proceso, pero es un cambio que va haciendo paulatinamente en la vida de cada persona o en la vida de cada cristiano. No, Jesús no es religión. Desde el momento que tú llegas a los pies de Jesús, tiene que ir habiendo un cambio gradual o radical. Porque en muchos los hace radical, ¿eh? ¡Pum! Dejan todo y ahora sí que toman su cruz y lo siguen. Y hay muchos que no tienen esa mentalidad. Pues hay poco a poco. ¿Sí? Pero como van poco a poco, de repente llegó el maligno y no les dio la oportunidad de abrir su corazón y sacar todo ese veneno, todo ese rencor, todos esos pecados que traían cargado en su corazón. Por eso aquí es todo y no es nada. ¿Sí? Aquí tenemos que sacar todo lo malo para que Dios empiece a llenarnos de todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Por eso dice, también eso es lo mismo, otra vez nos lo vuelve a decir, dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Si lo tenemos a Él, tenemos vida eterna. Si lo conocemos a Él de igual manera. Tenemos al Padre, conocemos al Padre, ¿a través de quién? A través del Hijo. ¿Sí? Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Si no conoces al Hijo, ¿cómo vas a conocer al Padre? Por eso los testigos de Jehová están todos ahora sí confundidos. Ellos predican del Padre sin hablar del Hijo. O sea, ¿hasta dónde llega la mentalidad carnal demoníaca del ser humano? Que aparentemente te dicen, entre comillas, que te están hablando de Dios. Pero te hablan herejías, te hablan palabras que agreden y ofenden a Dios y al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Saben que ese tipo de personas, que todo pecado nos es perdonado, menos las blasfemias en contra del Espíritu Santo? Y ellos al Espíritu Santo dicen que es una fuerza espiritual. Esos payasos, esos demonios, y están engañando y están arrastrando a multitudes y millones, porque la iglesia no ha entendido y comprendido que tiene que salir de las cuatro paredes. ¿Sí? Pero ¿qué vas a ir a enseñar si no tienes el conocimiento de tu Padre? ¿Qué les vas a decir? Dios es amor, ya lo sabe la gente. O de a veces también está, pues Dios no me ama, pues sí, pues ¿cómo te va a amar si andas en el pecado? Deja el pecado. Porque si tú andas en el pecado vas a pagar las consecuencias del pecado. Estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Él vino por los que no eran suyos. Y eso somos nosotros como iglesia. Porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a cuanto le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos injertados. ¿Sí? Somos adoptados como sus hijos.
Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Si nosotros conocemos a nuestro Padre, claro que nuestro Padre vamos a hacer lo mismo que nuestro Padre hace. Porque Él es nuestro espejo en el cual nos debemos de fijar. Por eso fíjate cómo es el padre y cómo es la madre, el hijo y la hija los van a imitar. Esto es así, es la verdad y es la realidad. No van a imitar al que está ahí en la calle, no, van a imitar lo que ellos están viendo y oyendo día a día. ¿Y tú qué estás oyendo? ¿O tú qué estás aprendiendo? ¿O qué estás imitando? Si Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ok, ¿no has visto a Jesús? ¿No has visto a Dios? Pues imíteme a mí. Mira mi testimonio, mira mi comportamiento, mi actitud. ¿Sí? Y así estamos viendo a Cristo y estamos viviendo como a Cristo le agrada. Y vemos que Pablo tuvo tentaciones, tuvo pruebas, pero de todas Dios lo sacó. Porque Dios tenía un plan y un propósito que cumplir en él. Y no faltó cosa chica ni grande que no se cumpliera. Y así va a ser en aquellos que hagan su voluntad. ¿Sí? En aquellos que realmente conozcan el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Si no conoces a Dios no vas a vencer. El diablo te va a vencer. ¿Sí? Por eso Pablo fue un hombre que inspirado por Dios grandemente. Yo digo que fue el mayor de todos los apóstoles, que le dio una sabiduría extraordinaria y sobrenatural sobre todos los demás apóstoles. Y ese es el legado que nos enseña a través de la palabra, pero también le delegó mayor compromiso. ¿Sí? A mayor entendimiento, mayor compromiso. O sea, no te puede comprometer Dios si tú no entiendes nada. No, conforme Él te va revelando la palabra, lo que está escrito dentro, te está revelando el ministerio. Mayor compromiso tenemos con nuestro Dios. Por eso tenemos que pedirle que Él sea que nos ayude cada día a entender y comprender el plan y el propósito divino de nuestro Señor. El maligno no nos puede hacer nada. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Lo tocó? ¿Lo tentó? Sí lo tentó. ¿Lo venció? No lo venció. Si tocó a Jesús, ¿qué no va a pasar con nosotros? Pero si nosotros también estamos metidos y sumergidos en su río, si nosotros tenemos ese altar en nuestro cuarto secreto, si nosotros tenemos un tiempo de oración, también lo vamos a vencer. Porque Satanás sabe y conoce quiénes somos. El diablo sabe quiénes somos. Si realmente estamos haciendo las cosas bien, o nada más están ahí perdiendo el tiempo. Y así a los que están perdiendo el tiempo, así los tiene manipulados, dormidos de entre los muertos. ¿Sí? Aunque dicen, no, pues Jesucristo, pues sí, Jesucristo lo hablan de lenguas, pero su corazón está ahí en el mundo, está en el libertinaje, está en la droga, está en sus pasiones. ¿Sí? Que sea de la cabeza a los pies, consagrado y entregado para nuestro Dios. Vayamos a Santiago capítulo 4. Para vencer a Satanás tenemos que hacer esto. Si tú no obedeces a Dios, si tú no te sometes a su voluntad, a su plan el diablo te va a hacer como trapeador. No importa que estés en una iglesia que dice ser cristiana. Santiago capítulo 4 versículo 7. Y dice la palabra de nuestro Señor así: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, estatutos y decretos, ¿qué es lo que va a acontecer? Vamos a resistir todo embate de Satanás. Y él sabe quiénes somos y con nosotros no va a poder. Así como no pudo con Jesucristo. Si nosotros vivimos una vida en santidad, una vida agradando a Dios sobre todas las cosas, Satanás tiene que huir tarde o temprano. ¿Sí? Resistan al diablo. ¿Qué es lo que hace qué es lo que nos da la fuerza para resistir a Satanás? La oración,
el altar que establezcamos y ese tiempo de relación y comunión con su palabra. Si tú no tienes esos hábitos establecidos en tu vida, no porque diga yo soy cristiano, no, mi amado, no. Aquí no estás jugando con seres humanos, no, mi amado. Satanás es tan astuto que aún en la misma iglesia tiene gran cantidad de seguidores. Multitudes y millones que están en la iglesia pertenecen al diablo, ¿sí? Porque no se les ha resplandecido la luz, porque no se les ha revelado el evangelio del reino. Y esto es lo que nos empieza a decir el apóstol Santiago, ¿sí? Que él fue el hermano de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Dice, así que sométanse a Dios en una cosa o en todas. Pues es en todo. Hay que someternos a Dios. O sea, tenemos que someternos al Padre. Agradecidos deberíamos de estar que somos adoptados como sus hijos. Tenemos un Padre de amor, tenemos un Padre de misericordia, tenemos un Padre de compasión. Pero si Dios se te revelara poquito en tu mente y en tu corazón, fuera siempre agradecido. ¿Sí? Cuando nosotros no merecíamos nada, Él lo dio todo. Y mira cómo está la iglesia todavía, pervertida y corrompida, como si fuéramos merecedores de todo, cuando realmente no somos merecedores de nada. Dice que la salvación es por gracia para que nadie se vanaglorie. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nadie la merecía. Y si nadie la merecía y Él nos la dio, lo mínimo que tenemos que hacer es darle gracias, ser agradecido. Ese es lo mínimo que debe de salir de nuestro corazón. Agradecido, siempre en la prueba, siempre en la aflicción, siempre en la bendición. Agradecidos, agradecidos, agradecidos. No hay gratitud en el ser humano. Hay multitudes que Dios los ha sacado de cáncer, de diabetes, y mira, ya se sintieron bien, y como ya se sintieron fuertes, se van al mundo de nuevo. Hay multitudes que llegan a eso nada más, y dice su palabra que Él no hace excepción de personas. Aunque Él conoce el corazón del ser humano, Él prueba al ser humano. Llegó el enfermo de cáncer, Dios lo sanó, lo estaba probando. A ver qué fidelidad había, qué gratitud había de esa persona. Y resulta de que no era. ¿Sí? Porque ya se sintió bien y se fue de nuevo al mundo, a lo que hacía. Sin darse cuenta que el día de mañana cosas peores le van a venir sobre su vida. Porque el pecado lo va a deformar, el pecado lo va a debilitar y el pecado lo va a matar. Y eso es lo que practica el mundo, el pecado. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo. Es diferente, ¿sí? Porque Él nos compró a precio de sangre. Ahora para seguirlo, para tomar nuestra cruz y seguirlo, ¿sí? Por eso dice en Isaías, buscarlo mientras pueda ser hallado. Si ya lo encontraste, no lo dejes, porque Él no está paralítico. Él vuela sobre las alas del viento. Tú tienes que seguirlo a través de esa relación y comunión con su palabra, y Él te va a estar enseñando, porque Él es el maestro de maestros. Dice el 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Todo ser humano tenemos que buscar de Dios. Todo ser humano, justo, injusto, bueno y malo. ¿Sí? Por eso Él nos enseña a través de su palabra. Por eso Él estableció sus mandamientos aquí. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No es a tus posesiones, no es a tu riqueza, no es a tus bienes materiales, no es a tus hijos, no es a tu esposa, no, es a Dios nuestro Señor. Y cuando tú lo honras, Él te va a honrar. ¿Sí? Cuando tú le seas fiel, Él va a ser fiel contigo. Y Él va a velar y va a cuidar de tu vida. Porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir
en la iglesia que verdaderamente es de Jesucristo nuestro Señor. No los que se dicen, hay multitudes que se dicen ser, pero no lo son. ¿Sí? Porque por sus frutos, dice su palabra, nos dará a conocer. ¿Qué fruto está dando hoy en día la iglesia? Nada más está en cuatro paredes. Parecen glotones, nada más haciendo fiestas, engordándose. Y del alimento espiritual, que es la palabra de la oración, no hay nada, están vacíos. Hoy en día así está viviendo la iglesia. ¿Sí? Que va a haber una cena para matrimonios, que va a haber, o sea, ya no va a haber palabra, ¿no? Ya van a llenar la barriga. Dios no nos llama a eso, mis amados. Dios nos llama a que nosotros vengamos a recibir la palabra, que es medicina para nuestros huesos y refrigerio para nuestro cuerpo. Él es el que nos da el descanso, el reposo que nosotros debemos y que nosotros necesitamos en este mundo. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Purifiquen su corazón. Ahora, ¿cómo vas a purificar tu corazón? Si tenemos que saber de qué manera hacerlo, arrepintiéndonos de todos los pecados, confesando cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Eso es lo que está hablando aquí la palabra de nuestro Señor. Purifiquen su corazón. Sacar todo ese veneno, sacar todo ese rencor, todo ese odio, toda esa ira. Pero tristemente vienen a la iglesia y todavía están guardando toda esa basura en su corazón. Cuando tú te arrepientes, tú estás sacando todo. Y Jesucristo lo está tomando y lo está echando a lo más profundo de la mar. Y Él no se acuerda de lo que tú hablaste y de lo que tú le declaraste. Sí. Cuando tú lo haces de corazón, viene un cambio gradual en tu vida. Y la evidencia que debe de haber en cada uno de los cristianos, nunca se aparten de Jesucristo. Se apartan de esas iglesias herejes, de esas iglesias que nada más quieren vivir de los que están dormidos entre los muertos, de esas iglesias que están diciendo que profetizan. Eso no son iglesias, esos son puros ritos demoníacos. Eso no es de Dios. Dios ya hizo lo que hizo con sus profetas, con sus apóstoles y con su Hijo Jesucristo. Total, se acabó todo y se estableció todo para el fin del mundo. Por eso dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se cumplirán. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Lo que ya está escrito. No que venga un charlatán y empiece a hablar puras herejías, puras mentiras, puras blasfemias. Eso no es de Dios. Y están arrastrando a multitudes, ¿sí?, que están dormidos, que no han tenido una enseñanza, ¿sí? Porque miren cuánto tiempo duró Jesucristo con sus discípulos. 3 años, día y noche, enseñándoles y ellos viendo los milagros, lo que Jesús hacía, su comportamiento, su conducta, su estilo de vida. Y ahora cualquier charlatán ya que recibió a Jesús ya es cristiano. Eso no es así, mi amado. Es como si no fueras a estudiar y vas a recibir el título de licenciado. Pues es ilógico, mi amado. Primero tienes que prepararte para después darte el título que tú mereces. ¿Sí? Pero hoy todas las cosas las han transgiversado. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba predicando Juan el Bautista? El bautismo del arrepentimiento. Cuando se arrepentían, eran bautizados. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen todo al revés. Ni los hacen que se arrepientan de sus pecados, nada más llegan a las iglesias y como si no, y luego va a haber bautismos y ya después dentro de 6 meses o 1 año hay bautismos y los bautizan y todavía ni se arrepienten de los pecados. Así están. ¿Por qué?
porque ellos han querido ser dioses, ¿sí? Porque no se someten a las Escrituras y al poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. ¿Sí? Lloren, sí, tenemos que llorar de que lo que estábamos haciendo, hay que llorar, hay que arrepentirnos con un corazón sincero, ¿sí? Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Cuando tú estás pecando, el Espíritu Santo te redarguye y te quebranta y te humilla. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de tu persona, pero cuando no mora dentro de ti, no pasa nada. Haces lo que haces, dices lo que dices y todo como si nada hubiera pasado. No, si Dios está vivo, el Espíritu Santo también te habla. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo corrige. No es religión, no es tradición ni es costumbre, como hoy en día muchos lo quieren ver. Tenemos que reconocer, es lo que siempre estamos hablando y predicando. Hay que reconocer quiénes somos, porque los malos somos nosotros, el bueno es nuestro Dios. Hasta eso tiene el ser humano. Le echa la culpa a Dios cuando uno es el culpable y responsable de sus actos. ¿Qué acaso Dios te mandó a andar robando? ¿Acaso Dios te mandó que usara la droga? ¿Por qué no tomas el compromiso? Porque no hay humildad, hay altivez, hay soberbia. Y por eso es lo que está hablando el apóstol Santiago. Reconozcan sus miserias, lo que tú hiciste, lo que estás haciendo, cómo estás viviendo. La gente no quiere reconocer nada. Aunque ve que sus hijos o sus hijas están patas para arriba, como si nada, no, pues ay, mi hija está bien. Ni las disciplinan, ni las corrigen, ni les dicen, ¿sabes qué? Si tú estás así, mira, no puedes estar en mi casa. Personas mediocres, sin carácter. ¿Por qué están sin carácter? Porque están sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios, ¿sí? Y cuando hay poder tenemos que afrontar el pecado, ¿sí? Sea de nuestros hijos, sea de nuestros vecinos, sea de nuestro prójimo, pero a final de cuentas tenemos que exponerlo, porque el día de mañana nuestro Señor nos va a pedir cuentas. Reconozcan sus miserias. Cuando yo reconozco mis pecados, ¿qué es lo que proviene? Lloro porque ofendí al Espíritu Santo, lo constricté, y es un dolor, una tristeza que nos invade. ¿Sí? No que somos perfectos, pero el Espíritu Santo está obrando y trabajando en la vida de un cristiano que realmente hace lo que a Dios le agrada, ¿sí? Dice, lloren y lamentense. Nos tenemos que lamentar de lo que hicimos porque no lo debimos de haber hecho. Porque hay muchos que están lamentando cuando ya su hijo se murió. Pero ya es tarde. ¿Ya para qué te lamentas? Si ya está hecho. Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de ver, no el presente, el futuro, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar lo por venir, no lo que ya está pasando, no, lo que viene. Y esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Que su risa, dice, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Cuando uno se arrepiente, esa alegría se convierte en tristeza, pero viene para salud de tu vida y para la restauración de tu relación y comunión con tu Dios, ¿sí? Porque hay tristezas que vienen al ser humano por el pecado, y aquí lo está hablando, ¿sí? Lamentense que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestros corazones y Él pesa nuestros corazones. Él sabe cuando nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón y mira, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar a vivir una vida diferente,
reconociendo que nosotros solo no podemos, que nosotros necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros necesitamos al Pastor de pastores, para que Él sea que nos guíe por senda de justicia por amor de su nombre. Dice el 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tú te humillas ante nuestro Señor, Él tarde o temprano te va a poner en el lugar que Él tiene preparado para ti. Ese es nuestro Dios, al que le servimos, ¿sí? Aunque la gente no quiera, tarde o temprano Él te va a poner en el lugar que ya tiene preparado para tu persona. Cuando tú reconozcas quién eres, ¿sí? Si tú no reconoces quién eres, vas a ir como el buey al matadero, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender de la palabra de nuestro Señor. Si tú no te humillas, si tú no abres tu corazón, tú no vas a vencer a Satanás, mi amado. Porque nos habla en el principio que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. ¿Y él qué? Huirá. Pero si tú estás en el pecado, en los versículos continuos que siguen, si tú estás en el pecado no lo vas a vencer. Él te va a vencer. Y Él te va a mandar al infierno y posteriormente te va a mandar al lago de fuego. De entrada luego te va a mandar al infierno, ¿sí? Por no saber discernir el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Vayamos a 2 de Corintios, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Dice su palabra: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El evangelio del reino, ¿sí? ¿Para quién? Está para los que se pierden. Encubierto es que no se les ha revelado. Tú lees y como si nada estuvieras leyendo. No se te revela la palabra. ¿Por qué? Porque todavía vives en tinieblas. Y como vives en tinieblas, pues vas a ir al infierno. Aquí no está hablando la palabra, ¿sí? No yo. Dice, pero si no, por eso dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, a la iglesia, lo está para los que se pierden. No dice para todos, no. Lo está para los que se pierden, a los que se extravían, ¿sí? Y el pecado te aleja del plan y el propósito de Dios, ¿sí? No que el evangelio, pues el evangelio es luz, mi amado. Cuando el evangelio llega a tu vida, tiene que resplandecer como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto sobre tu vida. Porque lo que no podías ver, ahora lo puedes ver. Lo que no podías entender, ahora lo puedes entender. Lo que no podías discernir, ahora lo puedes discernir. Y es la luz de Jesús que llegó a tu vida. Es el Espíritu Santo que te está empezando a enseñar el plan y el propósito por el cual Él te llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. Eso no es religión, no es tradición. Y habla en el 4, lo vuelve a confirmar, dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla de la luz, pero ¿quién lo cegó? El mismo demonio, el mismo diablo, ¿sí? El Dios de este siglo, ¿sí? Aún a los que están dentro de la iglesia, porque piensan y creen que nada más por venir y oír ya todo está bien. No, mi amado, no, eso no es y nunca va a ser, ¿sí? Eso es lo más fácil que puede hacer el ser humano, porque eso no es hacer nada. Cuando la palabra nos enseña que nos esforcemos y seamos valientes, tenemos que esforzarnos para dejar lo malo, y nos va a costar, sí, pero cuando ya formes un hábito, ya después lo vas a vivir una vida diferente, ¿sí? Mientras venga el proceso, la metamorfosis a tu vida,
Es cuando va a haber esas luchas. Pero ya cuando hayas entendido y comprendido cuál es el plan divino de Dios a tu vida, todo va a ser más sencillo. ¿Sí? Y hay multitudes que tienen 15, 20, 30 y todavía no cambian su vida, todavía no cambian su manera de vivir, todavía no cambian su manera de pensar. Todavía es un caos su familia, es un caos con su esposa en su casa, la tienen patas para arriba. Eso no tener a Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo donde quiera que andemos, no solamente de este templo, sino de nuestro hogar donde estamos habitando, en el lugar donde Dios nos ha dado un trabajo, demostrar con hechos que realmente Dios está en nuestras vidas. No nada más decir que somos cristianos. ¿Sí? Dicen ser cristianos y tienen un cochinero. ¿Sí? En esas personas no habita el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo va a habitar en un templo humilde. ¿Sí? Y eso es lo primero que debe de haber en la vida del ser humano. Ser humildes. ¿Sí? Reconocer que siempre necesitamos la bendición de nuestro Dios, que siempre tenemos que buscar su rostro, porque nosotros somos los necesitados y Él es el que nos va a dar lo que necesitamos. ¿En quién vas a depositar tu confianza? Si su palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que se apoya en sus fuerzas y aparta su corazón del Señor, ¿en quién vas a depositar tú tu esperanza? ¿En tu papá, en tu mamá, en el empresario, en el presidente? No, mi amado, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, ese es nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar. ¿Sí? Él sabe que nos agrada nuestro trabajo, que nos esforzamos y Él nos da. ¿Sí? Así es nuestro Dios. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, no dice de estos creyentes, de estos convertidos, no. Habla de incrédulos, ¿Sí? Hay multitudes que están aquí que son incrédulos, que no creen que Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿Sí? Y la incredulidad y el pecado están a la par. Son barreras que impiden a que Dios obre y trabaje en la vida de la persona. ¿Sí? La incredulidad. ¿Sí? Por eso Jesús se asombró en la incredulidad de estas personas que decían, o sea, de decir de mi persona, pues yo qué, yo soy un ser humano natural. Pero Él siendo Dios, se asombró de la incredulidad que había sobre el pueblo de Israel. Y dice, y no pudo hacer ahí muchos milagros, por la incredulidad que había en la vida de esas personas. ¿Sí? Pero una persona incrédula no es un hijo de Dios, no. Ese no tiene identidad. ¿Sí? Nosotros que creemos, lo confesamos, ¿sí? Porque al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Y para que todo sea posible de lo que Él nos está ofreciendo a través de sus promesas, tenemos que esforzarnos para irlas recibiendo. Él sabrá el momento cuando las va a derramar en nuestra vida. ¿Sí? Él sabe, dice que Él sabe la necesidad que vamos a tener el día de mañana. Y si Él le da comida a los pájaros, ¿qué no nos va a dar a nosotros? O sea, si nos damos a la palabra es luz, por eso es importante vivirla. ¿Sí? El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El glorioso evangelio de Dios. Por eso Pablo en esta misma capítulo, pero del primero, en el 4:20 dice que el evangelio no consiste en palabras sino en poder. ¿Sí? Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hay poder, hay dominio propio, ¿sí? Para someter los deseos de esta carne. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo, tú eres una persona incrédula, tú eres una persona inconversa, tú eres una persona pecadora, mi amado. ¿Sí? Arrepiéntete. ¿Sí? Ahorita que nuestro Señor está fungiendo como abogado, porque el día de mañana que venga como juez,
ya no va a haber otra alternativa, que va a venir el juicio divino de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Ahorita tenemos oportunidades. ¿Sí? Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Un padre nunca va a desamparar a su hijo. La palabra misma nos lo enseña, dice, si tu madre y tu padre te desampararen, yo estoy contigo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando lo reconozcamos como nuestro Padre, cuando lo amemos sobre todas las cosas, cuando hagamos y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Y aquí nos está dando la pauta de quiénes son realmente quienes aman a nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Y está hablando Jesucristo, Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, estatutos y decretos, ¿qué estamos haciendo? Amándolo como nuestro Dios, amándolo como nuestro Padre. ¿Sí? No se trata de decir, ay, yo soy cristiano y no. Aquí nos enseña su Hijo Jesucristo de qué manera debemos de ser nosotros. ¿Sí? El que obedece sus mandamientos, el que obedece sus estatutos, el que obedece sus decretos, Él es el Dios de la persona que hace su voluntad. No cualquiera. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que examinar nuestra vida. Y si nosotros lo obedecemos, ¿qué va a hacer Dios? Él va a velar por nosotros, Él va a cuidar por nosotros. ¿Sí? Que vamos a tener pruebas, sí, pero vamos a vencer. Porque Dios nos hizo más que vencedores y dice su palabra que todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fuerza para vencer. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso muchos se han quedado a medio camino. A medio camino renuncian de nuestro Señor y se vuelven apóstatas. Y esas personas que se vuelven atrás ya no tienen perdón de nuestro Señor. Porque después de un tiempo verlo conocido, lo desechan. No es que nuestro Dios los haya desechado, no. El ser humano desecha a Dios por irse al mundo. Y todo ese tipo de personas ya no tienen remedio, ni tienen arrepentimiento delante de los ojos de nuestro Señor. Así de que tenemos que ver y entender lo que Dios nos está enseñando. Dice el 22, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? O sea, Jesús vino a enseñar y preparar a sus discípulos y a que vieran los milagros y las maravillas que iba a hacer en su pueblo de Israel. ¿Sí? Él no vino al mundo, Él vino sobre su pueblo. ¿Sí? Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Quien fue enviado al mundo y a los gentiles fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces la herencia era para el pueblo de Israel, no era para nosotros como gentiles o como paganos. Entonces le está haciendo esta pregunta el apóstol Judas. Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. O sea, van a habitar en nosotros, van a vivir con nosotros. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te va a hacer Satanás? Lo vas a vencer, porque Dios nos va a preparar y capacitar para vencerlo. Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, no es que nosotros estemos inventando las cosas, no, nuestro Señor ya las estableció. ¿Sí? Y va a venir a ser morada con nosotros, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él está en todos lugares de la tierra, mi amado. ¿Sí?
Aquí no hay de que a poco va a estar, también está en mi casa, también está en nuestro trabajo, también está en la calle donde andamos. Y eso es lo que debemos aprender, a confiar en lo que Él nos habla y nos está enseñando. Dice el 24, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen son mías, no son mías, sino del Padre que me envió. Son uno. Jesús muchas veces lo dijo, yo no soy, no, es el que me envió, y el Padre y yo no somos dos, somos uno. ¿Sí? Yo no hago mi voluntad, sino hago la del Padre. Él es hijo, ¿no? Unigénito del Padre. Y nosotros que somos hijos, ¿qué? Injertados. Entonces, por lo tanto, también tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que obedecer a Jesús. Y para obedecer a Jesús tenemos que conocer las Escrituras. Porque si no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo vas a imitar a Jesús? ¿O cómo puedes decir que Dios es tu Padre? Si no conoces las virtudes, si no conoces el gusto de tu Padre. Tenemos un Padre que le gusta lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Sí? Tenemos un Padre que nos disciplina, nos corrige. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de Él. Dice, el que no me ama no obedece mis palabras. O sea, no las practica. Le dice uno, oye, no robes, y sigue haciéndolo. Oye, no mientas, y sigue mintiendo. Oye, no desees, sigue deseando. ¿Qué dice? No obedece sus palabras. Y por lo tanto no lo amas y Él no es tu Padre. Tu Padre es el diablo. Y es el mismo infierno y Satanás. ¿Sí? No porque estás aquí metido quiere decir que eres hijo de Dios. No, aquí en la iglesia está la cizaña. Aquí en la iglesia están los lobos rapaces. ¿Sí? No todos son ovejas. Porque las ovejas dicen que escuchan la voz del pastor y lo siguen. ¿Sí? El buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando las ovejas escuchan la voz del pastor, ¿qué hacen las ovejas? Seguirlo. No a cualquier charlatán, a Jesucristo nuestro Señor. Mis palabras, dice, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Qué es lo que estamos hablando? También lo que nuestro Señor estableció en su palabra, es lo que estamos hablando y predicando. No estamos quitándole, no estamos poniéndole, porque nosotros no somos nadie, simple y sencillamente somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y para eso también nos dejó a nosotros, para servirle, para ser un instrumento en sus manos, para que se cumpla su plan y su propósito sobre todo el mundo y sobre toda la tierra. Para eso Dios nos habló y nos llamó. No es algo que digas que lo merecíamos, no lo merecíamos, pero Él le plació, Él le nació en su corazón y aquí estamos. Y lo que nunca debe de faltar en un cristiano es el agradecimiento. El agradecimiento no es espontáneo, el agradecimiento nace de tu corazón. Cuando tú eres agradecido, siempre lo vas a hacer porque está dentro de tu corazón. No, gracias. Y al rato te olvidas de lo que hizo nuestro Señor. No, mi amado. La gratitud que nace del corazón siempre la vas a tener presente de dónde te sacó y hasta dónde te ha llevado. Ese es el agradecimiento que tenemos que tener nosotros como verdaderos cristianos. Y vamos a ir terminando en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor. Y le dice Pablo a la iglesia de los romanos, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Le empieza diciendo todo esto. ¿Quién? ¿Quién? ¿El hambre? ¿La falta de trabajo te va a apartar de que vengas a la iglesia y irte a buscar un trabajo? ¿O qué es lo que te va a apartar de Jesucristo? ¿La tribulación? ¿La persecución? ¿O la angustia?
¿Qué es lo que te va a apartar de Cristo? Hay muchos que dejan de venir a la iglesia porque no tienen un trabajo. Y no le piden a Dios en su soberanía que les dé un trabajo para que ellos tengan el tiempo suficiente para venir a las cosas de nuestro Señor. ¿Sí? Y no le piden dirección. Y Satanás de esa manera también los está alejando y apartando. ¿Sí? Los está enfriando. Y un frío no va a entrar al reino de los cielos, ni un tibio. Si un tibio va a ser, ahora sí que vomitado, pues imagínate un frío. Ese ya está frío pues, desde que tomó la decisión de dejar las cosas de nuestro Señor. ¿Quién te va a apartar? ¿Sí? ¿La angustia? ¿La enfermedad? ¿Qué es lo que te va a apartar de Cristo, mi amado? Hay muchos que están enfermos. No puedo porque, pues ven a la casa de Dios porque Él es el doctor de doctores. Pero como no se les ha revelado Cristo, por eso tienen una mentalidad carnal y humana. Cuando Dios llega, lo que cambia es tu mente y tu corazón. Eso es lo primero que hace nuestro Señor en tu vida. Porque de tu mente y de tu corazón viene una renovación y una transformación de todos tus miembros. Ya no ves como ves, ya no hablas como hablas, ya no piensas como pensabas, ya no caminas como caminabas. Es más, ya no duermes como dormías. Dios tiene el poder de cambiar todo. ¿Sí? El problema es que lo han dejado. ¿Sí? Y eso ya están vencidos por Satanás. Otra de las cosas que los aparta del amor de Dios es el pecado. El pecado siempre va a ser una barrera para que tú seas enemistad con nuestro Señor. Que tú seas un enemigo acérrimo de nuestro Dios. ¿Sí? Si tú no dejas el pecado, no puedes decir que eres un cristiano. ¿Sí? Si tú no dejas el pecado, Satanás ya te tiene en la olla, cocinándote ahí, mira. No tienes poder para vencerlo. Dice el 36, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Cómo trataron a Pablo? ¿No fue perseguido? ¿No fue encarcelado? ¿No fue latigado? ¿No fue apedreado? ¿Y se apartó de Jesús? Nunca, mi amado. Es una gran lección que nos dan. ¿Y tú por qué te apartas? ¿Ya porque te duele la cabeza? No, hombre. Es porque así está tu mente y tu corazón. Esto no es para cualquiera, esto no es para cobardes, esto es para valientes. ¿Sí? Cuando yo entendí todo esto, Dios cambió mi vida. Cuando nos dio esta mugrosa enfermedad del COVID y todo lo que vino, nada más me sentí y dije, tengo que estar en las cosas de nuestro Señor. Yo no puedo dejar la iglesia ni debo dejar los mandamientos, estatutos de mi Dios. Y aunque en un momento me entró el temor, Dios me dio la fuerza para seguir adelante y después de 2-3 meses me quité el bozal de la boca y dije, yo tengo que confiar en Dios y sigo confiando en Dios. Pero es mi fe. Yo no sé cómo sea tu fe. ¿Sí? Venía tosiendo, no estaba al 100, pero me esforzaba para agradarlo, para vivir una vida digna. Y ahora aquí estoy de vuelta, ¿sí? Para decirle que en Jesús sí podemos. ¿Te imaginas? Hay muchos que ya están casi partiendo al hoyo y todavía se resisten y les habla uno de Dios y los invita a uno a la iglesia y todavía se resisten. No, mi amado. Uno ya les enseñó el camino donde está la iglesia y si ellos no quieren, ese es su problema. No vamos a estar jugando con niños. Jesucristo no tiene niños, Él tiene hombres, ¿sí? Hambrientos y sedientos. Por eso dice, cíñete los lomos, cíñetelos, amárrate los pantalones. ¿Sí? Y no digas que no puedes, no digas que eres niño. Eso es lo que nos demuestra la palabra. Esos grandes hombres que padecieron y sufrieron. ¿Tú qué has sufrido?
¿O yo qué he sufrido? Yo no he sufrido nada. Como estos grandes hombres que sufrieron persecución, que estuvieron en peligro por hablar y predicar la verdad. ¿Tú de qué estás sufriendo? Tú estás sufriendo por el pecado en el cual estás, por la desobediencia, pero no porque estés haciendo la voluntad de Dios. Porque Pablo sufrió todo eso por amor a Dios. ¿Sí? Y muchas multitudes que están en la iglesia están sufriendo por el pecado en el cual están. Dice el 37, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todavía le está dando una palabra de esperanza a la iglesia. Está diciendo a la iglesia, no dice soy más que vencedor, no dice sin embargo en todo esto somos, está diciéndole a todos. Él sabía que él era más que vencedor, pero también le estaba dando un aliento de esperanza a la iglesia. ¿Sí? Dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue quien nos amó? Jesucristo. ¿Quién fue el que padeció en la cruz? Jesucristo. ¿Y qué es lo que debe de haber en nosotros? Agradecimiento. Dice que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Y aunque Pablo sabía que la iglesia no estaba pero tenía que darle una palabra de esperanza, porque en Jesús todo lo podemos hacer, todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. ¿Sí? Dice el 38, y esto es lo que les dice Pablo, dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, dice, estoy convencido. Para todos aquellos que se les ha enseñado el evangelio del reino, dice, yo estoy convencido de lo que les estoy hablando, yo estoy convencido de lo que les estoy predicando, yo estoy convencido de lo que les estoy enseñando, que ni la muerte, ni que los demonios, ni que principados, ni potestades, esto nos lo va a confirmar en el 39, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, yo sé lo que les he predicado. ¿Sí? Y si ustedes lo toman, no hay cosa que los aparte del amor de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que debe de recibir la iglesia. ¿Sí? Y esto es lo que debe de tener la iglesia, ese concepto firme de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Es por su gracia, es por su amor y su misericordia. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes demoníacos, ni los espíritus inmundos que se mueven en los aires. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Pero sí yo he entendido que hay una cosa que te separa: la incredulidad y el pecado. Si tú no dejas la incredulidad y tú no dejas el pecado, tú vas a ser vencido. ¿Sí? Pero si tú haces lo que a Dios le agrada, ni la muerte, ni la vida, ni los poderes, ni los principados, ni los potestades, ni lo porvenir, ni lo que venga, no te van a apartar del amor de Cristo. ¿Sí? Porque has entendido y comprendido que si tú estás cimentado en la roca, no hay nadie quien te mueva. Pero si tú estás cimentado en la arena, dice la palabra que ese hogar, van a venir aflicciones, van a venir tormentas, van a venir angustias y van a venir persecuciones y esa casa va a quedar destruida. ¿Sí? Pero aquellos que se cimentan en la roca, vendrán lo que venga, nuestra casa va a permanecer porque la roca es Jesucristo nuestro Señor y Salvador de la iglesia. ¿Sí? Por Él somos salvos, por Él tenemos entradas al reino del Padre. ¿Sí? Así que mis amados, ¿quieres vencer a Satanás? No te estés quejando de la enfermedad y ven a buscarlo. Fíjate qué es lo que, con cualquier cosita el ser humano, cómo pone excusas, así lo maneja Satanás. ¿Sí?
Ay, estoy enfermo, ahora me duele el pie. No, hombre. Yo me pongo a ver las escrituras y digo, Jesús caminaba hasta aldeas, kilómetros, y iba a hablarles y a predicarles, y la gente que está allá va a pasar uno en el carro para traerlo y todavía se pone sus moños y todavía no. Esa gente no tiene nada de Dios. No tiene nada de Dios, y lo digo porque no ama a Dios. Y si no ama a Dios, menos te va a amar a ti, menos me va a amar a mí. Es un orden que Dios nos enseña. Cuando la persona ama a Dios, siempre va a estar con Dios. Cuando la persona no ama a Dios, tarde o temprano se va a reflejar qué tipo de persona es. ¿Sí? Y esas personas, tarde o temprano, van a ser vencidas y exhibidas a través de las decisiones o los pecados en los cuales ellos están habitando y viviendo. Aunque muchos querrán decir cosas de nosotros, yo sé qué es lo que soy, yo sé qué es lo que digo, y yo sé qué es lo que anhelo. ¿Sí? Yo quiero a mi Cristo, amo a mi Cristo, ¿sí? Y de aquí nadie me va a separar. ¿Sí? ¿Sí? Porque ya he entendido, comprendido, yo quedé hastiado del mundo. ¿Sabes qué es hastiado? No quiero nada con el mundo. Porque el mundo no me dejó nada bueno. Hasta los 40 años, Satanás me usó como un trapeador. Pero me dejó harto que ahora detesto todo eso. Lo detesto. ¿Sí? Detesto la música del mundo, detesto todo lo que hace el mundo, lo detesto. O sea, yo quedé. Y así es mi vida ahora. Vivir para Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a seguir adelante hasta donde Él diga hasta aquí. Hasta ahí vamos a terminar la carrera aquí en este mundo. Pero mientras Él nos tenga aquí, no nos vamos a desviar ni desamparar, ni a diestra ni a siniestra. Vamos a ser guiados por su Santo Espíritu. Le guste a quien le guste y a quien no le guste. ¿Sí? Yo no vivo por el hombre, yo vivo por la misericordia de nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Sí? A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el imperio. Él es mi todo. ¿Sí? Por Él vivimos, nos movemos y existimos. Gracias te damos, Padre, en esta tarde en el nombre de Jesús. Tú eres digno, Señor, de entronizarte, tú eres digno de pedirte, Señor, dirección, pedirte revelación, Padre. Tú eres nuestro Maestro, enséñanos, prepáranos, capacítanos, Padre, para que tu plan y tu propósito se lleve a cabo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.